Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana donde ciertamente tú nos has traído, Padre Santo. Hoy estamos aquí porque tú nos has traído con tu Santo Espíritu, Señor, a escucharte a ti, Señor, no a escucharme a mí. Te pedimos de que no sean palabras de hombre hoy, Señor, que sean tus palabras, Padre Santo. Que seas tú hablando a nuestro corazón, a nuestra mente, a nuestro espíritu, y que sean esas palabras, Señor, transformando nuestra manera de vivir, de pensar, de verte, de relacionarnos contigo, Padre. Te bendecimos, Padre, te amamos, te declaramos nuestra dependencia de ti, Señor, nada de ti, fuera de ti nada somos, fuera de ti nada podemos, nada tenemos, nada queremos, Señor. Somos totalmente dependientes de ti como la oveja lo es de su pastor, Señor. Te bendecimos, Padre, te amamos, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Hoy seguimos con Lucas. Bien sabemos que en la iglesia se hace un estudio sistemático de la palabra. Estamos en Lucas 9. Y la palabra de Dios tiene algo muy especial, tiene algo muy particular, y es que la palabra de Dios nos desenmascara, digamos que nos desnuda cuál es la realidad de nuestro corazón. En esta enseñanza particularmente, que va a estar dividida como digamos en tres partes. La primera parte de pronto es un poquito personalmente de acorralamiento. A mí me llevó a cierto lugar, a cierto punto en mi vida donde me llegó a entender ciertas cosas, pero no lo hizo de otra manera diferente a poniéndome contra la pared. Estaba contra la espada de la pared. Estaba desnudando facetas de mi corazón y de mi actuar que bueno, estaban claras en la palabra. No era otra que la palabra la que me estaba causando ese efecto de acorralamiento. Y vamos a estudiar un poquito eso y lo lindo y lo bonito de Dios y de su palabra cuando hace con nosotros este ejercicio de desenmascarar nuestro corazón, es que detrás de esto no hay un señalamiento. No es como en el mundo que cuando tú tienes a alguien que comete un error, por lo general lo señalas acusatoriamente. Dios no acusa, no hay un dedo acusador, hay un dedo restaurador, hay una mano que lo que te va a hacer es mostrarte el punto A para llevarte al punto B. Así que eso depende en gran parte de nuestro corazón. Eso depende de que nosotros seamos lo suficiente humildes y entregados a ese pastor para que nosotros como oveja Él nos pueda llevar por el camino correcto. Y el pastor tiene la vara y el cayado. Una de ellas es para rescatar a la oveja cuando está en peligro, y la otra es para darle golpecitos e irla llevando por el camino correcto. Y hoy somos ovejas y estamos en manos del mejor pastor de todos, que es nuestro Señor Jesucristo. Cuando Dios, y este ejemplo me gusta mucho, cuando Dios en el huerto del Edén habla con Adán y Eva, los encuentra después del pecado, Dios le dice a Adán y Eva: ¿dónde estás? ¿Dónde están? ¿Dónde estás? Y Dios, dentro de su omnisciencia y omnipresencia, Él sabe dónde están. Él sabe que están ahí, en el huerto, en el jardín del Edén, detrás de los arbustos. No era que no supiera. No es como si yo entro aquí y no veo a Wilson, ¿dónde estás? Él sabe dónde estaban. Él lo que estaba buscando de Adán y Eva era una respuesta de arrepentimiento. Aquí estoy, Señor. Perdóname, me equivoqué, estoy ocultando mi pecado, mi desnudez. Sin embargo, lo que Adán hace es: la mujer que me diste. Y Eva dice: la serpiente que creaste. O sea, la culpa es tuya, la culpa es tuya. Lo que el Señor estaba buscando era una respuesta de arrepentimiento. Padre, aquí estamos, me equivoqué, perdón, etc. Como cuando el niño tuyo en la casa hace algo: Santi, ¿qué pasó? Pasó que se cayó el vaso, se rompió el vaso, se regó la leche, tú sabes, pero tú quieres que tu niño diga: papi, perdón, fui yo, listo, recoge mi hijo, no pasa nada, vamos para adelante. Y eso era lo que Dios quería en ese momento. Si Adán y Eva hubieran hecho eso, estuviéramos viviendo en el Edén, no hubiera habido pecado original. Entonces, esta introducción, este preámbulo es porque ese ¿dónde están? Es una pregunta que Dios nos hace por siempre. ¿Dónde están? No geográfica o locacionalmente, sino dónde están con relación a mí. Y yo puedo decir, por ejemplo, que este micrófono con relación a mí está cerca, con relación a Adrián está lejos. ¿Dónde están con relación a mí? ¿Dónde estamos hoy con relación a Dios?
Si nosotros no formulamos esa pregunta, lo que vamos a estudiar luego y a donde la palabra nos va a llevar, no nos va a permitir saber si estamos lejos o cerca. Y si estamos lejos, usualmente estamos lejos, entonces no vamos a poder encontrar el camino al cual nuestro pastor nos quiere subir. Ojalá no estemos lejos, ojalá estemos cerca. Ese es el preámbulo, ese es el inicio. La enseñanza se llama Seamos grandes. Seamos grandes, pero al revés, a la manera de Dios. Dios y el mundo hacen las cosas al revés. Van en direcciones opuestas. Pongo mi ejemplo. Yo soy diseñador gráfico y en mi área, en mi materia, yo empiezo a estudiar mi materia. Voy estudiando, voy aprendiendo, voy conociendo todo, y como un embudo llega un momento donde ya yo no tengo más nada que aprender, llega un momento donde ya lo sé todo. Me toca explorar otra área dentro de mi estudio, dentro de mi tema, como un embudo. En Dios es al revés. En Dios tú conoces un poquito y un poquito, wow, y el conocimiento se va expandiendo. Es un embudo al revés. Mientras más sabes, más te das cuenta que necesitas saber. Es como que se te va revelando toda esa grandeza de Dios. Entonces, Dios y el mundo hacen las cosas al revés. Entonces, quiero que seamos grandes al revés, a la manera de Dios. Entonces, vamos a ver en qué consiste la grandeza de Dios. Vamos a Lucas 9 y vamos a estar estudiando, perdona, y dice 48, es desde el 46. Lucas 9, 46. Los que siguen el estudio sistemático de la iglesia saben que el 9:46 ya lo estudiamos, pero para darle sentido a lo que sucede más adelante, vamos a repasar un poquito elementos del 46 para catapultarnos a lo que viene. Entonces, la enseñanza tiene 3 partes. Vamos a ver cómo ser grandes con relación a Jesucristo, cómo ser grandes con relación a nuestros hermanos y cómo ser grandes con relación a nuestros enemigos. Jesucristo, hermanos, enemigos. Esa ecuación nos va a dar al final un resultado espectacular, que es lo que el Señor quiere que hoy escuchemos. Nadie está hoy en estas sillas porque quiso venir. Todos estamos hoy aquí porque el Señor nos trajo. Sin darnos cuenta, a través de su Espíritu Santo, todo se dio para que viniéramos y estuviéramos hoy aquí. Hoy hay 2 de las cosas que más a mí me gustan un domingo, que es un partido del Madrid, una carrera de la Fórmula 1. Yo no estuviera aquí de maldad para que viniera. Mandó a Santiago para Perú y me puso a mí este ejercicio de estar aquí al frente. O sea que yo hoy tenía que venir también, si no estuviera en mi casa con el control remoto. Entonces, hoy todos están aquí porque el Señor los trajo. Así que esta palabra sí o sí es para ustedes, indiferente de quién la comparte. Así que recibamos con ese corazón esta palabra y empezamos en el 46. Dice, ¿quién es el mayor? Dice, leo, entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó un niño y lo puso junto a sí y les dijo, cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió. Porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ese es el más grande. Empecemos con lo primero que dice, entonces. Cuando nosotros estemos leyendo palabra de Dios y veamos la palabra entonces o la palabra pero, es porque hay algo atrás. Entonces y pero son como una bisagra, como un trampolín. Algo pasó, entonces algo va a pasar. Algo pasó, pero algo va a pasar. Son palabras coyunturales. Cuando tú veas entonces o pero, atención, porque algo grande pasó atrás, algo grande va a pasar después. Entonces lo que había pasado era, en el capítulo anterior, o en los versos anteriores, Jesús dice y anuncia su segunda muerte. El Hijo del Hombre será entregado de manos de hombres, moriré, Entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor, los discípulos. Jesús acaba de anunciar algo grandísimo, algo terrible. Entonces estos tipos se ponen a discutir entre ellos quién iba a ser el mayor.
O sea, como que, no, o sea, ¿qué pasó? Yo estoy aquí diciendo, me van a entregar, voy a morir, y estos tipos, mis discípulos, están ahí peleando quién va a ser el mayor. Y entonces, ¿cuántas veces nosotros en nuestro caminar hemos puesto de lado al Señor y entonces hemos buscado en qué nosotros vamos a ser el mayor? ¿Cuántas veces hemos sido Juan, Pedro, Lucas, Andrés, Judas? ¿Cuántas veces hemos sido esta versión de los discípulos? Y si estudiamos a los discípulos antes de Hechos, antes de la venida del Espíritu Santo, están llenos de desastre. Toda cosa que hacían era un desastre. ¿Cuántas veces nosotros hemos sido discípulos? Este modelo de discípulos para Dios. ¿Cuántas veces ha habido ese entonces donde esa grandeza o ese suceso o ese gran Jesús que nos está anunciando en los versos anteriores, su muerte, suceso sublime en la historia de la humanidad, y nosotros, no, ¿en qué yo voy a ser el más grande? Yo más importante. Ahora, conociendo a los apóstoles, figuritas, esa discusión no era: Pedro, por favor, tú debes ser el más grande. Jesús pescó contigo en la barca. Oh, no, Juan, el más grande debe ser tú. Tú eras el amado, el que reposaba. Ese no era el tono de la discusión. Yo me imagino un jalapelos. Pero yo es que yo llegué primero y es que yo hice y me dijo a mí. Eso era lo que estaba pasando en ese momento con los apóstoles. Yo imagino a Jesús. ¿Qué va a hacer con estos manes? Viendo tremenda novela. Ahora miren esto, qué interesante. Ellos están discutiendo, una discusión. Miren lo que dice la palabra acerca de Jesús. Dice: y Jesús, percibiendo los pensamientos de su corazón. O sea, no era ni la grosería, ni levantar la voz, ni el orgullo del uno, ni lo que el otro gritaba. No, era y Jesús percibiendo los pensamientos de su corazón. Porque esa discusión era la manifestación de algo más grande que sucedía en el corazón de ellos. Es como la fiebre. La fiebre no es la enfermedad, la fiebre es la manifestación de un virus o la manifestación de una bacteria. La fiebre solamente está diciendo algo que hay adentro más profundo. Esa discusión no era la enfermedad, esa discusión era la manifestación de la enfermedad. Y lo que estaba pasando en ese momento en el corazón de los apóstoles era orgullo. Porque el orgullo es esa semilla del pecado original que todos llevamos dentro. El pecado de Luzbel en el cielo antes de revelarse fue: yo conozco lo mismo de Dios, yo soy el ángel más bello, yo quiero ser como Dios. Fue un acto de orgullo. Cuando la serpiente tienta a Eva, le hace una pregunta y le dice: ¿quieres ser como Dios? Prueba el fruto del conocimiento del bien y del mal. Eva responde que sí. ¿Cómo? Actúa, va por el fruto. No dice literalmente sí quiero ser como Dios, pero ella hace lo necesario para ser como Dios. Ella va por el fruto. Y esa semilla de pecado original que no pudo ser perdonada en ellos, que nosotros heredamos, es orgullo. Entonces, cuando nosotros en nuestra vida dejamos a Jesús de un lado y entonces buscamos en qué vamos a ser grande, lo que se está manifestando es orgullo. Y aquí voy a ser un poquito fuerte la palabra. Vamos a llevar esto a nuestra vida cotidiana y empecemos por el escenario tal vez más fácil, que es el trabajo. Entonces, yo me coloco de ejemplo. Si yo tuviera que hacer una lista de esto, el primero en la lista soy yo. Aquí, cero acusador ninguno. Yo soy culpable de todo. Yo soy Juan, Pedro, Lucas, Santiago, Andrés, juntos, todos sumados. Ojo con esto. En mi trabajo, entonces, colegas de trabajo, de los cuales de pronto yo sé más. La levadura. Bien, los judíos en la Pascua mandan a comer pan sin levadura, pan sin orgullo, un pan que no se infla. Esa es la levadura del pan de los judíos. Un empleado mío,
O una persona que en el círculo laboral está por debajo institucionalmente en la estructura de la empresa. ¡Bum! Levadura, orgullo. Yo soy más, yo sé más. O de pronto X jefe en la empresa, X persona importante, de pronto tiene cierta gracia conmigo y yo pertenezco al combo del jefe. Orgullo. De pronto yo gano más. De pronto. El escenario, yo creo que cada uno lo tiene que maquinar en su propio mundo, pero orgullo en lo laboral. Cuando nosotros y entonces hemos querido ser el mayor, dejando a un lado eso que Jesús nos dijo, dejando a un lado el ejemplo de Jesús, dejando a un lado las enseñanzas de Jesús, y entonces hemos ido a buscar esa grandeza propia. Por eso hoy la palabra quiere que nosotros seamos grandes, pero al revés, a la manera de Dios. Eso es en lo laboral. Más doloroso aún en el hogar, en la casa, la familia. Yo soy el mayor. Yo estoy por encima. Yo soy el que más gana. Yo soy el hermano que más gana. O yo soy el de la familia más exitoso profesionalmente. Y tú ves ese escenario, lastimosamente hoy la familia tiene ese organigrama, y es que el que más gana es el que manda, de cierta forma, no en todas, en muchas, es común, sobre todo acá en el mundo occidental. En Oriente todavía se respeta más esa jerarquía de edad, donde el abuelo tiene cierta gloria, cierta importancia por ser edad, por ser el patriarca, la matriarca, los papás. De pronto eso lo vemos más en las culturas asiáticas, en Japón, en China. El abuelo es un viejito ahí, perdón los mayores de edad, yo soy viejito también, pero tienen cierto valor. Eso aquí de cierta forma se ha perdido, porque en Occidente hemos hecho más gloria al dinero que a los valores reales. El dinero en Occidente se ha vuelto ese Dios mamón de nosotros de muchas maneras. Entonces, este escenario llevado a la familia, ¿cuántas veces yo he sido ese alto, ese mayor, ese de grandeza familiar al cual la familia eleva? De pronto yo soy el cristiano y ellos no. Y de pronto, pecadores, católicos, yo soy cristiano, yo encontré el camino, yo soy mayor. Pasa. Creo que todos hemos estado cerca de esos ejemplos o hemos sido ese ejemplo. Y otra vez, yo de primero en la lista. Ahora, en la iglesia, ¿cuántas veces yo entro por esa puerta y salen personas como Ricardo, como Andresito? Felo, bienvenido, ¿cómo estás? Me abren la puerta, me sientan, me hacen sentir especial. La levadura. Yo soy el importante. Empiezo a caminar así. Y ellos que me están sirviendo, que están oficiando la figura de Jesús, que están imitando a Jesús, en los cuales yo debo ver a Jesús, estoy viendo un hermanito menor a mi grandeza. ¿Cuántas veces eso pasa en la iglesia? Perdón por el ejemplo, yo pertenezco a la alabanza. Yo soy de la alabanza. Yo soy el que más Biblia estudia. Yo soy el más viejo. Soy cristiano hace 20 años. Yo predico. Yo manejo el grupo. ¿Cuántas veces esa levadura de orgullo, de esa semilla de pecado original, se levanta dentro de nosotros en lo familiar, en lo laboral, en lo eclesiástico, en la iglesia, y saca de nosotros ese entonces? Estoy sudando, qué pena. Primera vez que me oyen y vengo a repellar, perdón, es la palabra. Pero lo bonito es que esto no es, les decía, esto no es para acorralarnos. Esto es simplemente para mostrar una realidad, la realidad de nuestro corazón, dónde estamos y dónde Dios nos quiere. Pues no nos da el problema sin darnos la solución, no nos muestra la enfermedad sin darnos el remedio. Ahora vamos a ver el remedio. ¿Cuál es el camino? Es el pastor sacando la varita, diciéndole a la oveja, ¡pum! No, por aquí, ¡pum! Este es el camino, ¡pum! Por aquí, ¡pum! Por aquí, camínenme donde yo quiero. Y ahí no podemos ver otra cosa que el amor, la misericordia, la gracia de Dios
ahí donde se ve la gracia de Dios. Yo creo que aquí todos fuimos llamados siendo la oveja negra. A mí, cuando yo tuve mi experiencia con Cristo, no estaba ni de rodillas, ni en una iglesia, ni era el más santo, ni conocía la Biblia. Cero. Estaba en el acto de pecado más abominable del mundo cuando tuve una experiencia con Cristo. De la nada me sacó, yo era la oveja más negra de todas. A mí me dio más duro que a todas con la vara para que yo me pudiera meter. Y aquí estoy, gloria a Él. Si Él no hubiera desenmascarado mi corazón, si no me hubiera arrinconado, no estuviera hoy aquí. No le sirviera, no fuera hijo. Entonces, Dios mío, hoy nos trajiste a repellarnos. Yo me siento acorralado y puedo ver caras como que se me quieren tirar. ¿Estamos? ¿Hasta aquí? ¿Vamos bien? Listo, chévere. Dice, Jesús percibiendo los pensamientos de su corazón. Ahora miren lo que hace Jesús. Ve a estos tipos, Dios mío, ¿qué va a hacer con esta gente? Y dice, tomó a un niño y lo puso junto a sí. Ahora, todos automáticamente pensamos en un niño y decimos, ay, qué lindo, qué bonito un niño, qué niño más lindo, un niño judío, qué cosa más linda. Bueno, a la mente oriental de hace 2000 años, lo que Jesús puso frente a ellos fue una aberración. Y miremos el escalafón social judío de la época y ayúdenme a encontrar a los niños. ¿Qué fue lo que Jesús puso frente a ellos? Ayúdenme a encontrar a los niños. Sacerdotes, saduceos, sacerdotes, sumos sacerdotes, escribas, fariseos, celotes, No hay niños. No hay niños. O sea, Jesús pudo haber puesto al sumo sacerdote. ¡Wow! Tremendo ejemplo. No. Puso algo que socialmente aportaba cero a la sociedad, tenía cero valor. No era como hoy que existen derechos del hombre, los derechos de la mujer, los derechos del niño, y hay ese sentimiento. Cuando dice Jesús puso un niño, nuestro corazón automáticamente dispara una escena bonita. En ese momento no fue una escena bonita. En ese momento fue una bofetada. Entonces están todos estos tipos locos, llenos de orgullo, discutiendo su grandeza, y a Jesús les pone un niño. O sea, Dios mío, ¿qué es esto? Un niño, no puede ser. Les puso algo que socialmente en la estructura ni siquiera aparece. Y esto es, de muchas fuentes lo investigué, todas coinciden con esto, algunas únicamente unen abajo las mujeres y los enfermos, pero básicamente está la estructura social en la época de Jesús. O sea, Jesús le está dando otra vez una bofetada a su orgullo, porque les dice, cualquiera que reciba a este adefesio en mi nombre, a mí me recibe, y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió, porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ese es el más grande. Ahora, Jesús lo dijo en arameo, se tradujo en griego. La palabra recibir tiene un contexto religioso. Hay una diapositiva de eso, Pau, porfa, la de la frase, la de la palabra recibir. Entonces, la palabra es decomaji, contexto literal utilizada para recibir, como la estamos leyendo en la traducción, pero en el contexto religioso se usa para las personas que dan la bienvenida a Dios y sus ofrendas. Esto es importante, porque ahora vamos a ver cómo Jesús se representa en el niño y cómo nos pide que seamos Jesuses recibiendo a alguien tan bajo como Él se bajó. Vamos a analizar esa parte que es súper, súper preciosa. Entonces, ¿qué le está pidiendo Jesús a los apóstoles? Miren, dentro del escalafón hay uno más abajo que todos. Bueno, ustedes se tienen que hacer más bajos que ese escalafón, al punto de que ese niño último del escalafón sea importante y grande lo suficiente como para que ustedes lo tengan que servir. Repito eso, en el escalafón el niño es lo último. Jesús le está diciendo, cualquiera que reciba a ese niño en mi nombre, o sea, cualquiera que se ponga debajo del niño, porque uno no sirve al mayor en términos de lo que Jesús le está enseñando. Uno se tiene que hacer menor para servir a ese que es mayor.
Entonces, se tienen que hacer menores, mucho más pequeños que el niño, para que puedan servirlo, recibirlo. ¿Estamos entendiendo la analogía? Ahora, eso ya lo hizo Jesús. Eso fue lo que hizo Jesús. Jesús se bajó, y vamos a ver, yo voy allá para que no se distraigan con eso, en Marcos 9, aquí tengo la nota rapidita. En Marcos 9 dice lo siguiente: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Esa es la clave. Si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos, el último, el más bajo, y servidor de todos. Ahora, hay algo existencial. Jesús les está cambiando el ser por el hacer. Ellos están peleando por ser el mayor, por ser. Yo quiero ser el gerente. Jesús le está diciendo, no, tienes que ser el que trapea. Tienes que trapear, tienes que hacer. Tienes que hacerte servidor. Ojo, en la estructura del mundo, el que es, no hace. El que es, da órdenes y delega. ¿Sí o no? Desde su escritorio es el que menos hace. No, tú te tienes que hacer servidor, tienes que hacer, y no solo tienes que servir al grande, tienes que servir al más pequeño, al más insignificante, o sea, tienes que hacerte más pequeño que el más pequeño. Esa es la grandeza en Dios. Eso es ser grande, pero al revés. Eso es ser no grande en términos de Dios. Y eso fue lo que Jesús hizo. Porque siendo Dios no se aferró a cosas, perdónenme el francés en la explicación, no se aferró como cosa cual aferrarse siendo Dios, sino que se hizo siervo. Ojo, cambió el ser por el hacer. Dejó de ser Dios para hacerse siervo. Y no solo siervo, sino hombre pecador y maldito. Y el más pecador y el más maldito de todos, porque yo puedo tener 2500 pecados. Él tuvo todos los pecados. O sea que si en la escala de pecado yo me paraba al lado de Jesús, Jesús estaba mucho más abajo. Él cargaba los 2500 míos más los tuyos, los que venían, los que fueron, los que iban a ser y los que eran. Entonces, ojo, para ser grande hay que cambiar el ser por el hacer. Hay que cambiar el ser por el hacer. Tenemos que dejar de querer ser grandes y tenemos que empezar a hacer desde el más pequeño para arriba. Y eso fue lo que hizo Jesús. Creo que tengo anotado eso. Dice, el cual siendo en forma de Dios, ser en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. O sea, era Dios, era, definitivo. Y Dios, arriba de él no había nadie. Habían otros dos al lado, pero arriba de él no había nadie. Sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Dejó de ser para volverse a ser. Basado en esto, ¿quién quiere ser grande en el reino de Dios? Es una pregunta retórica, respóndansela en su corazón. ¿Quién quiere ser grande en el reino de Dios? Hágase como Jesús, imitador de Jesús. Olvídese de lo que es, de lo que sabe, de lo que ha hecho, de dónde viene, dónde trabaja, cómo se apellida, cuánta plata tiene en el banco. Hágase el más pequeño y el más insignificante y arranque de ahí para arriba a servir. Ahí vamos a ser como Jesús. Por eso el que recibe a ese niño en mi nombre, me recibe a mí. Estamos en la misma página, dice Jesús. Ok, cuando hagas eso, estamos en la misma página. Y no solo eso, el que me recibe a mí, recibe a mi Padre. O sea, vamos a ser uno, los tres. Yo, Jesús y su Padre, que empieza a ser mi Padre. Esa es la clave. Esa es la clave de la grandeza en Dios. Dios mío, ayúdanos.
Danos ese poder de tu Espíritu para que esa semilla de orgullo nos haga olvidar y nos haga no querer ser grande como los apóstoles, sino grande como tú. Queremos ser como tú, queremos servir, queremos morir. Es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Ahí está el secreto de la grandeza en Dios. ¿Quién quiere ser grande en Dios? Yo quiero ser grande en Dios. Yo quiero servirlos. Yo quiero servirlos. Y de ahora en adelante, a partir de este estudio, que al primero que arrincona es a mí, yo prometo ante Dios hacer todo mi esfuerzo para que la levadura en mi corazón no se infle cuando yo entre por esa puerta y todos ustedes, preciosos servidores, me abran la puerta, me saquen la silla, me pregunten cómo estoy y me reciban con una sonrisa. No, yo voy a dejar de sentirme grande. Y voy a dejar de sentirme grande cuando esté en mi trabajo con ese compañero y ese empleado al cual yo... Nada de eso. Yo voy a ser el servidor de ese empleado mío hoy, de ahora en adelante. Yo voy a ser el servidor de ese empleado mío. Yo quiero que él vea en mi rostro el rostro de Jesús. Y eso fue lo que hizo Jesús. ¿Quién lavó los pies de los apóstoles? Jesús. Algo que hacían los esclavos. Eso lo hacían los esclavos en las casas. Cuando llegaba una visita a la casa, llamaban al esclavo más bajo de la corte de servicio. Hey, lávale pies a toda esta gente. No lavo los pies ni a mi esposa. Mentira, a mi esposa sí. Pero imagínense un extraño, caminata de 3 días, esas sandalias cero higiénicas, que Jesús se tiró al piso, se amarró un trapo y dijo: venga que yo les voy a lavar los pies a ustedes. Eso tenemos que ser nosotros. Eso es un ejercicio de sacrificio y abnegación. Quien quiera ganar su vida por mí, piérdala. Quien quiera ganar su vida por mí, piérdala. Y sígame. Coja su cruz y sígame. Esa es la primera parte. Grandeza respecto a Jesús. Ahora, grandeza respecto a nuestros hermanos. Ojo lo que pasa en el texto. Entonces, nuevamente un entonces, dice el 49. Respondiendo Juan dijo: Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos porque no sigue con nosotros. Jesús le dijo, y yo creo que aquí a la palabra no se le puede agregar nada, pero Jesús dijo: Dios mío, qué torpes, no se lo prohibáis porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Jesús tuvo que haber dicho: Dios mío, estos manes van a volver locos, van a matar antes de la cruz. Jesús tenía que estar ahí en este escenario desesperado. Ojo con el entonces de Juan. Yo pensaba que el malo era Pedro, el malo es Juan. Nos tienen engañados, que el apóstol del amor. Mentira, el malo es Juan, ojo con Juan. Entonces, respondiendo Juan, como quien dice: Señor, un momento, que nosotros estamos en la jugada. Ojo. Maestro, hemos visto uno que echaba demonios en tu nombre y se lo prohibimos porque no sigue con nosotros. O sea, él estaba haciendo, pero no era del combo, no era de los 12, la rosca, los firmes, los que andamos con el maestro. Ojo, estaba haciendo, estaba echando fuera demonios, que entre otras cosas no lo pudiera hacer si la autoridad de Jesús no está con él. Es la autoridad de Jesús en ese personaje que describen ahí, que no tiene nombre. Es la autoridad de Jesús la que está echando fuera demonios. O sea, él está más con Jesús que esos 12 que duermen, desayunan, se despiertan y están con él. Ese estaba mejor. Ellos todavía no habían empezado a servir de esa forma. Aquel ya estaba echando fuera demonios. Ese iba avanzadísimo, por ponerlo de alguna manera. El orgullo de Juan no ve el hacer, sino el ser. Y dice: se lo prohibimos porque no estaba con nosotros, no era el combo. ¿Cuántas veces nosotros como iglesia vemos otras iglesias que están echando fuera demonios en el nombre de Jesús?
Mi iglesia es la buena. Yo estoy donde es. Esa iglesia por allá en Manga, yo estoy en Boca Grande. Pasa contigo. ¿Cuántas veces nosotros juzgamos y medimos hermanos en la fe que con la autoridad y el poder y en el nombre de Jesús están cumpliendo su obra, y nosotros como iglesia, levadura, nos crecemos? No, yo estoy en la iglesia que es. Yo estoy en la iglesia que es. Mira lo que dice Jesús. Dios mío, Juan, no se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. O sea, por favor, estás peleando con tu hermano, estás peleando con tu amigo, ese no es tu enemigo, ese es tu hermano. Está echando fuera demonios en mi nombre. Ayúdalo, sirve para algo, ayúdalo, haz algo. ¿Sí o no? Nuevamente Juan mira, Él es. Y Jesús le dice, no es Él es el hacer. ¿Cuántas veces en nuestro corazón nosotros hemos sido esa iglesia poderosa de fuego del Espíritu, de Boca Grande, y señalamos a las demás? Con nuestros hermanos, ¿cómo ser grande con relación a nuestros hermanos? Hay una línea de respeto. Muchas veces discusiones como si la salvación se pierde o no se pierde. Ojo, nosotros debemos ser jueces y señalar falsa doctrina, sin duda, sin duda. Eso la palabra nos lo pide y tenemos que hacerlo. Y nosotros no podemos permitir que un hermano o que un pastor o que una iglesia o que una congregación vaya predicando una falsa doctrina. Nosotros a eso le tenemos que cerrar la puerta y señalarlo. ¿Cómo? En amor. En amor. Tenemos que aproximar a esa iglesia, a esa persona, a ese pastor, educarlo con la palabra, mostrándole que el amor de Cristo. Si tú no predicas el amor de Cristo, no estás predicando a Cristo. Si tú no demuestras el amor de Cristo, tú no estás demostrando a Cristo. Cristo es amor, Dios es amor. Entonces, ojo, en amor nosotros tenemos que tener esa postura contra la falsa doctrina, pero contra las pequeñeces. Tal vez este tipo no andaba con los 12, pero mira lo que está haciendo. Entonces, tal vez tú allá piensas que la salvación se pierde. Tal vez tú diezmas, tal vez tú no diezmas. Tal vez el pastor va en sandalias o va en zapatos Ferragamo de $1,000. Fíjense las pequeñeces que el Señor para cada uno tiene, su justicia y su educación y su formación y sus cosas. No se enfoquen en las pequeñeces. Si están echando fuera de amor en el nombre de Cristo Jesús, apóyelos, ayúdelos. Hermandad. Miren una cosa que pasa. Yo cuando visito Miami, hay Calvary Chapel Fort Lauderdale, hay Calvary Chapel Brickell, hay Calvary Chapel Kendall, y yo me siento feliz yendo a los Calvary Chapels. Uy, no, y voy acá, y conozco al pastor y todo. Nosotros eso no lo podemos hacer con otras iglesias cristianas de buena doctrina. Nos sentimos mal. No, ¿cómo así? Yo pertenezco a esta iglesia. Ahí hay orgullo, porque no podemos tener un corazón y decir, ¿sabes qué? Voy a escuchar a esta iglesia, a este pastor, y llegar a donde mis hermanos, bienvenidos, sí, cristianos, todos somos hermanos, claro que sí, una belleza, pero ¿quién llegó? Este es raro, este es de la otra iglesia, pila, que nos viene a espiar. Esas cosas pasan, es que ese es nuestro corazón, esas cosas pasan. Entonces, la grandeza en Dios con relación a nuestros hermanos es esta. Si alguno está echando fuera demonios en el nombre de Cristo Jesús, no estés contra él, que él está contigo. Ahora, ojo con esto. Lucas 11:23, no vayan allá, yo los leo, miren lo que dice Jesús aquí. Miren lo que dice acá, dice, no se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, con nosotros es. Cuando habla de nosotros, está hablando de nosotros los cristianos. Está hablando de esa comunidad de hijos y servidores de Dios. Está hablando de que todos estamos en la misma cama. Pero ojo lo que dice en Lucas, más adelante. El que no es conmigo, hablando Jesús en primera persona, contra mí es. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. El que no es conmigo, contra mí es. O sea, mientras esa iglesia siga a Jesús, ok, está con nosotros. El medidor no es
si el pastor se viste de lana o de algodón, o si la salvación se pierde o no se pierde. Esos son rutas doctrinales que el Señor mismo se encarga en poner en su orden, en su tiempo y en su momento a cada uno. Yo he estado en muchas iglesias desde que soy cristiano, y en todas el Señor me ha mostrado: aprende esto, no aprendas esto, aprende esto, no aprendas esto, esto es bueno, esto es malo. Y así me ha llevado y así me ha crecido, y en cada lugar me ha alimentado, y en cada lugar me ha mostrado lo que no debo aprender y lo que está mal. El Señor tiene un tratamiento individual para cada uno de nosotros, y si ustedes hoy están en Calvary Chapel Cartagena, es porque algo están aprendiendo de lo que el Señor trae a Calvary Chapel Cartagena. Tal vez mañana estén en otro lugar y el Señor va a querer enseñarles algo, y así nos va a ir formando. Entonces, ojo, mientras todos estemos en Cristo, ok, todos jalamos para el mismo lado. La diferencia es el que no es conmigo. Cuando Cristo no es la figura de la iglesia, el pastor de la iglesia, el centro de la predicación, ojo con esa iglesia. Ojo con esa iglesia. Y ojo con esto, yendo al hacer y al ser. Ojo con esto. Dice: el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, hacer. Y el que conmigo no recoge, hacer, desparrama. Y el griego para desparrama tiene una aplicación que yo creo que fue la aplicación que Jesús utilizó. Es esparcir las ovejas. Es cuando el grupo de ovejas está y van y las desparraman. Entonces, el que no es conmigo está dividiendo las ovejas, las está mandando por caminos equivocados. Ese es nuestro medidor para saber cuando una iglesia la debemos juzgar o la debemos acompañar. Y no dejar que la levadura de nuestro corazón, que el orgullo de nuestro corazón nos haga Calvary Chapel, Boca Grande, Cartagena. Firme, fuerte, nosotros somos. Todos los demás, fuera. La grandeza con relación a nuestros hermanos. Ahí está. Tercer punto, la grandeza con nuestros enemigos. Con Jesús, nuestros hermanos. Vamos a ver qué dice la palabra de la grandeza con nuestros enemigos. El 49, perdón. Sí, señor. El 49 dice... El 51. Aquí hay un pequeño paréntesis que pertenece a la línea de tiempo de Lucas, no tiene que ver con lo que estamos estudiando, así que lo voy a saltar rápidamente. Dice: cuando se cumplió el tiempo de que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Eso no tiene que ver con lo que estamos enseñando, eso simplemente es en la línea de tiempo. Era la Pascua en Jerusalén, los judíos tenían que ir a la Pascua, Jesús se iba a entregar, estaban preparados para eso, vamos para Jerusalén. Ellos estaban en Capernaum, que es el norte, tenían que cruzar por Samaria para llegar a Jerusalén. Entonces, cuando se cumplió el tiempo, afirmó su rostro para Jerusalén. Perfecto. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron a una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Pilas, en mi nombre, ustedes vayan a hacer, pum. Mas no le recibieron. Aquí hay un juego de palabras interesante. Mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Bueno, explico un poco el entorno histórico. Los samarios también, los quilleros también. Los samaritanos, durante un tiempo de exilio de Israel, eran israelitas que se habían juntado con paganos y habían creado como esta raza israelito-pagana que tenía su religión israelito-pagana y adoraban en un monte diferente y un templo diferente y a ese Dios medio híbrido, medio extraño, que no era el Dios de Israel, y no lo hacían a la manera de los israelitas. Entonces había tremendo conflicto entre ellos, se odiaban los unos a los otros. De hecho, los israelitas, cuando iban a ir al norte, ellos no cruzaban por Samaria, ellos cruzaban el río, subían por Perea, hacían como que una C y evitaban a Samaria con todo. Sin embargo, vemos a Jesús cruzando Samaria, yendo a Samaria, la mujer samaritana en el pozo, Jesús enamorado de recoger y reconstruir y sanar a ese pueblo que para los judíos era terrible porque el Mesías o el Maestro era solo de ellos.
no había ninguna posibilidad de que el Mesías fuera para los samaritanos. Entonces dice, mas no le siguieron porque su aspecto era como ir a Jerusalén. Ahí se decanta y se muestra esa guerra social. Viendo esto, sus discípulos, ojo, Jacobo y Juan, la belleza de Juan, la figurita del álbum era Juan, no era Pedro, no estaban engañados. ¿Qué personaje era Juan? Dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Quememos a los samaritanos. Yo creo que Jesús hizo así. Ahora sí, con este manco de la duro con Juan. Esto es una referencia a un pasaje de Segunda de Reyes, cuando Elías había pasado en ese momento que el rey Acab había consultado, en lugar de consultar al Dios de Israel, consultó a otro Dios. Terrible. Entonces, el rey Acab, luego, como para tratar de enmendar la situación, solucionar el problema, manda a llamar al profeta Elías, y cada que del profeta Elías venían los emisarios del rey, que lo mandaba en grupos de 50, el profeta Elías decía, fuego del cielo, si yo soy el profeta de Dios, boom, los quemaba, boom, los quemaba. O sea, Juan estaba comparando ser samaritano a lo que hizo el rey Acab. Para él era igual de terrible. Miren la respuesta de Jesús. Entonces, volviéndose él, les reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Eso ustedes están mal. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlos. Y se fueron a otra aldea. Estos son los enemigos, estos son los samaritanos. Estos son para nosotros los ateos. En muchas ocasiones, con todo respeto, los católicos. Muchas veces nosotros a los católicos los odiamos como si fueran nuestros enemigos, y a los ateos también los odiamos. Se acaba de morir Stephen Hawking, un ateo súper reconocido, uno de los 4 jinetes del ateísmo, científico. En su último libro dijo, he llegado a la conclusión que la existencia de un Dios no es necesaria para la creación del universo. Dios no existe. Wow, si tú ves las redes sociales con la muerte de Stephen Hawking, los cristianos, estos seguidores de Cristo, con antorchas, murió la bestia, murió Hawking, maldito, estás en el infierno, Hawking. Nosotros los cristianos, estoy hablando de los grupos de chat donde yo estoy. Estoy hablando de los grupos de chat de mis hermanos, de mis llaves cristianos. Murió Hawking. En Londres pusieron un graffiti que decía, Stephen Hawking, : Dios no existe. Dios, : Stephen Hawking ya no existe más. Eso fue comidilla en las redes sociales, todo el mundo se levantó detrás de eso. Dios mío, la muerte de un ateo como Stephen Hawking, un acto de pesar, pobre hombre. Ojalá se haya arrepentido, ojalá lleguemos al cielo y lo veamos ahí bien. ¿Cómo nos cuesta eso? ¿Cómo nos cuesta amar a nuestro enemigo? Cuando Jesús nos llamó, nosotros no éramos seguidores de Jesús. Cuando Jesús nos llamó, nosotros éramos sus enemigos. Éramos el único objeto, por decir la expresión, de la creación en pecado. Porque los ángeles caídos ya habían sido condenados, esos ya estaban castigados. Nosotros éramos lo único en la creación de Dios que no funcionaba. Y a eso que no funcionaba, dice la palabra que los ángeles tienen celo de nosotros, porque nosotros sabemos cosas que ellos no. La gracia y el perdón de Dios y la revelación de Jesús, ellos eso no lo han recibido, y nosotros que somos los pecadores, los insignificantes criaturitas estas pecadoras, sin poder, porque ellos tienen poder y nosotros tenemos toda esa belleza. Nosotros éramos enemigos de Dios cuando fuimos llamados, y nosotros queremos a nuestros enemigos echarle fuego del cielo. ¿Dónde está nuestro corazón? De verdad. ¿Qué tanto es venir aquí miércoles, jueves, grupo de hombres, estar en el chat, leer la Biblia, orar? ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Cómo trato yo a mi empleado, a mi colega, a mi jefe? Mi jefe pasa por la puerta de mi oficina, y yo, y salen toda cantidad de improperios.
¿Cómo trato yo a mis hermanos, los pequeñitos de la iglesia, o ese que sabe menos Biblia que yo, o ese que me hace una pregunta, oye, ven acá, explícame tal cosa? Claro, ven, yo te enseño, yo te educo. ¿Cómo tratamos a nuestros enemigos? ¿Cómo tratamos a los católicos? Los católicos los odiamos. Miren, yo les digo una cosa, yo tengo conocidos católicos entregados a Cristo, y siguen yendo allá a la parroquia de Perpetuo Socorro de los 500 vientos del Cristo crucificado. No importa, Dios tiene un camino para ellos de educarlos y sacarlos. Tal vez no ha sido el momento. Ahora, no digo todos, digo los que como dice Jesús, aquel que está conmigo. Ojo, no todos los católicos están conmigo, no todos los cristianos están con Jesús. Ojo. Ni cuando la palabra dice la iglesia de Jesús son unos cuantos de aquí y los unos cuantos de allá y los unos cuantos de allá. Entonces no es los cristianos, no. Entonces, ¿dónde está nuestro corazón de verdad? Qué lejos estamos de esa grandeza, qué lejos estamos de ser imitadores, qué tan mentirosos somos con nosotros mismos, que nosotros mismos nos engañamos y nos hacemos creer que somos humildes. Y ojo, claro que tenemos actos de humildad y podemos ser humildes. Claro que podemos ser humildes y tenemos actos de humildad, pero nos coge la palabra este domingo y pum, tú eres todo esto, tú haces todo esto, tú haces todo esto mal, tú te equivocas en todo esto. Entonces, ¿qué? El que peca y reza empata. No, la realidad es esta. Por eso necesitamos un Salvador. Por eso necesitamos un Salvador, que nos salven. Incluso siendo salvos. No dejamos de necesitar a Jesús en nuestras vidas. No dejamos de necesitar el poder del Espíritu Santo en nuestro actuar. No podemos dejar de ser sumisos y entregados a Dios y de rodillas, porque el día que yo me paro de mis rodillas me convierto en el monstruo Felipe. El día que yo me separo de la palabra de Dios, mi matrimonio no camina. Dejo de ser el esposo que entiende, que perdona, que escucha, que acepta, que se muerde la lengua, que no pelea, y me vuelvo el que no perdona, el que señala, el injusto. Como papá, como hermano, como jefe, como colega, como hermano cristiano, como tipo civil. Necesitamos estar ligados y no perder de vista que como Jesús debemos de, así como Jesús les puso los niños a ellos, nosotros debemos de poner encima de nosotros a nuestros hermanos, a nuestros enemigos y ser en mi nombre tiene un significado político. Eso no es cristiano. En mi nombre era cuando el mensajero del rey X iba en su nombre al otro reino, usualmente donde el reino enemigo. Yo vengo en nombre del rey de Asiria a decirles que ustedes se deben entregar. Y lo que le hicieran a ese mensajero se lo hacían al rey de Asiria. Los que han visto la película 300, el rey de Asiria manda al etíope, el moreno este, que lo tiran a un hueco 300, lo tiraron fue al rey de Asiria, representados en él. Nosotros tenemos que ir en su nombre, nosotros tenemos que representar a Jesús, nosotros vamos en su nombre, cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, aquel que echa demonios en mi nombre. O sea, nosotros no podemos echar demonios en el nombre de Felipe. O sea, no me estoy refiriendo en el poder del nombre, sino en la representación del nombre. Si me hago claro, yo no puedo, representándome a mí o a mi iglesia, ir a recibir ese niño. Yo tengo que ir representando a Jesús. Yo tengo que ser más bajo que Él y estar dispuesto a lavarle los pies, sin orgullo, entregado, como Jesús hizo, rechazando ese ser Dios para hacerse siervo y hombre de pecado y maldito en la cruz. O sea, miren todo lo que Jesús abandonó después de ser Dios. Tenemos que estar dispuestos a eso. No sé en qué aspectos de tu vida tienes que ser como Jesús, pero a eso nos trajo el Señor hoy. Hoy nos trajo a ser como Él, a ser grandes como Él, al revés, a ser grandes al revés. Seamos grandes al revés. Y termino esto con una sonrisa, que al principio estaba acorralado, arrinconado,
Me estaban sacando todos los trapitos al aire. Yo era peor que Juan. Y termino esto con una sonrisa. Gracias, Dios, porque me estás dando el modelo y el ejemplo. No me estás dando una lectura, me estás mostrando cómo se hace. Tú mismo me estás enseñando. Qué tan fácil, qué tan fácil. No sé qué está en tu corazón, pero ojalá sea hoy el día de cambiar eso. Ojos puestos en Jesús. Esa es la enseñanza. Oremos. Padre, gracias te damos, Señor, porque ciertamente con tu palabra tú nos desnudas, Señor, ciertamente con tu palabra tú nos aclaras el camino, Señor. Tú nos muestras esas verdades que hay en nuestro corazón y que nosotros muchas veces no queremos reconocer y que nosotros mismos nos encargamos de ocultar. Gracias, Padre, te damos porque tú nos muestras el camino. Gracias porque tú mismo eres el camino, Señor. Gracias porque tú te hiciste siervo, Señor, para salvarnos a nosotros, para ser ese ejemplo, ese Dios, ese líder, ese pastor, esa sombra a la cual nosotros nos acercamos, Padre Santo. Te bendecimos, Señor, te declaramos hoy más que nunca nuestra dependencia, nuestra necesidad de ti, Señor. Te necesitamos, te anhelamos. Fuera de ti, Señor, nada podemos ser, Señor. Fuera de ti nada podemos hacer. Fuera de ti nada podemos tener, Señor. Somos ovejas totalmente dependientes de ti, Señor, de nuestro pastor. Endereza nuestro camino, Padre Santo. Enséñanos, muéstranos, fortalécenos, equípanos con tu Espíritu, Señor, para nosotros ser cada vez esos representantes y poder en tu nombre, Señor, parecernos cada vez más a la figura de Jesús de Nazaret, Señor, nuestro ejemplo. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús.